En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Artículo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo séptimo, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Estamos entrando ahora en el segundo apartado y el Catecismo dedicará estos dos números, 678 y 679, a la explicación que tiene como título para juzgar a vivos y muertos. Número 678 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: siguiendo a los profetas y a Juan Bautista, Jesús anunció en su predicación el juicio del último día. Entonces se pondrán a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Entonces será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. Jesús dirá en el último día: cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Número precioso que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica en esta mañana. Lo primero que afirma el Catecismo en este número es que la realidad del juicio ya está profetizada en el Antiguo Testamento. No es un anuncio por parte de Jesucristo que resultara novedoso para los judíos que lo estaban escuchando, sino que Jesús estaba uniendo con todo lo que era la profecía del Antiguo Testamento, en las que los profetas hablaron ya de ese juicio, especialmente los profetas más tardíos. Daniel 7, 9, 10. Mientras yo contemplaba, se enderezaron unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana, su trono llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego corría y manaba delante de él. Miles de millares le servían. Miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Pero también lo encontramos en Malaquías 3:19. Pues he aquí que viene el día abrasador como un horno. Todos los arrogantes y los que cometen impiedad serán como paja. Pero para vosotros, los que teméis mi nombre, brillará el sol de justicia como la salud en sus rayos. Se habla, queridos amigos, del día del juicio como día de gloria para los justos y día de ignominia para los que se cierran a la gracia de Dios. Eso también formó parte de la predicación de Jesús. A veces hay ciertas páginas del Evangelio que por lo que sea, porque no resultan atrayentes, porque no son afables a nuestros oídos, las citamos menos. Algunas de ellas son estas páginas donde se habla sobre el juicio particular y el juicio final, en donde Jesús hace una referencia directa en su predicación de lo que será nuestro juicio después de la muerte. Pero el Evangelio tiene que ser leído plenamente, sin cortarlo, sin cercenarlo. Podríamos decir que si en alguna parte del Evangelio tenemos que insistir más, es en esa, que nos cuesta entender. En esa parte donde preferimos muchas veces voltear la página. Quizás debemos regresar y volver a leer
para entenderlo bien. Tendemos a quedarnos con aquello del Evangelio que más nos cuadra a nuestros criterios personales. Y debemos insistir, vuelvo y digo, una y otra vez, en aquello en lo cual yo noto que tengo una resistencia en aceptarlo. Esa es una manera de conformarme yo al Evangelio. No pretender conformar el Evangelio a mí. En esta cultura tan autosuficiente, le molesta que le digan de qué va a ser juzgada, porque estamos acostumbrados a ser nosotros los jueces de todo. Y a esta sociedad le cuesta que le digan que va a ser juzgada y que tiene que dar cuentas a Dios de sus actos. Por eso prefieren negar a Dios. En nuestra soberbia no nos gusta dar cuentas a nadie de nada. Y Jesús habló del juicio. Jesús habló de que el hombre es criatura y como criatura tiene que responder ante su creador. Jesús habló de que el hombre no es autónomo. Jesús nos dice que el juicio va a sacar a luz nuestra conducta. Mateo 12, 38, 40. Decía también en su instrucción: guardaos de los escribas, que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas socapa de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. El juicio sacará a luz esa doble intención de los escribas que Jesús denuncia. Una de las manifestaciones del pueblo es la doble intencionalidad con que hacemos las cosas. Jesús es el juez, capaz de sacar a la luz esa doble intencionalidad que podemos tener en nuestra conducta. Y tenemos que pedirle a Dios, queridos amigos, que purifique la rectitud de intención en todas las cosas que hacemos, siendo conscientes de que haciendo una acción se nos cuela la vanidad, sin que a veces lo podamos evitar. Es muy importante. Estamos hablando de que de una manera consciente o voluntariamente se hacen las obras de caridad con la doble intención, y el juicio sacará a luz el secreto de los corazones. Lucas 12, 1-3. En esto, habiéndose reunido miles y miles de personas hasta pisarse unos a otros, se puso a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Porque cuanto dijisteis en la oscuridad será oído a la luz, y lo que hablasteis al oído en las habitaciones privadas será proclamado desde los tejados. En este momento, en este mundo en el que vivimos, es posible que podamos ocultar la verdad. Es más, viven diciendo mentiras los que nos gobiernan, ocultan la verdad de lo que sucede. Esta es nuestra realidad. Vivimos en un mundo donde gobierna la hipocresía, el ocultamiento, bajo otros títulos, ¿no? Títulos muy interesantes que podrían parecer sofismas. Títulos como este que se usa mucho de seguridad nacional, cosas de estas, ¿no? Ocultamientos.
Pero el juicio se va a caracterizar por sacar todas las obras a la luz. Ante Dios todos somos plenamente transparentes. En esta vida podríamos dar una falsa imagen ante los demás, pero ante Dios no cabe eso. Todos ante Dios somos plenamente transparentes. Algo así es lo que pasa en los niños, que ante la mirada de su madre no pueden ocultar su desasosiego, su intranquilidad, al tratar de ocultar alguna fechoría que han hecho, ¿no? Frente a su madre, la madre se da inmediatamente cuenta que algo está raro, ¿no? Eso mismo nos ocurre ante Dios, pero en un grado mucho más superior. Juan 3, 19, 21. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. La psicología del pecado es ocultarse de la luz. La psicología de la gracia es ponerse delante de Dios sin tapujos, sin nada que ocultar. En el Génesis, en la narración de la creación, Adán y Eva, después de haber cometido el pecado original, se escondían de la presencia de Dios. El caso es que ni ellos mismos se daban cuenta por qué se estaban escapando de la luz de Dios. Romanos 2:19. En el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres, según mi evangelio por Cristo Jesús. El día del juicio será el juicio de todas las acciones secretas de los hombres. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces recibirá cada cual del Señor la alabanza que le corresponda. Fijémonos, queridos amigos, que incluso se nos da un motivo por el que no debemos juzgar antes de tiempo, porque nosotros desconocemos el secreto de los corazones, pero Dios no. Dios es el único que puede juzgar, porque Él conoce los talentos que recibió cada persona. Nosotros no. Esos secretos, que sin duda alguna habrán muchas sorpresas, quedarán completamente al descubierto, porque muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. La hipocresía puede engañar en este mundo, pero en su engaño es solo aquí y es muy corto. Esta es, pues, queridos amigos, una primera afirmación. Jesús predicó el juicio como la luz ante la que será conocida la verdad de nuestra vida. Y en este número del catecismo se quiere dar un paso más, adentrarnos en eso que es de lo que seremos juzgados en la presencia de Dios. ¿De qué seremos juzgados? Y en primer lugar, se habla de que seremos juzgados por la incredulidad. Que quede muy claro esta palabra. Incredulidad. Entonces será condenada la incredulidad culpable, que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. Esos que se mantienen diciendo que Dios no existe, que Dios no es nada,
que Dios no tiene nada que ver en este mundo, pero que aún saben que viven y respiran por Él. Esa incredulidad culpable será lo primero de lo que los seres humanos seremos juzgados. Pobre de ellos. Por eso no nos cansamos de repetirlo una y otra vez. No digan esas cosas, no blasfemen de esa manera, no traten a Dios así, porque ustedes saben que Dios existe y que los ha creado, y ustedes sabiéndolo, lo están negando con culpa. Fijémonos que dice incredulidad culpable, porque también puede haber una incredulidad no culpable, ¿no? Propia de aquel que no conoce o no ha creído en Cristo, porque no ha habido quien lo catequice, no ha habido quien le predique, o porque no ha tenido esa persona realmente un rechazo a la gracia, porque quiso, sino porque no ha recibido los dones que otros como nosotros sí hemos recibido para creer en Jesucristo. Está claro que cuando los evangelios hablan de la incredulidad, se están refiriendo a la incredulidad culpable, los que lo hemos conocido de alguna manera y que conociéndole le rechazamos. Mateo 11, 20, 24. Entonces se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de los milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que en sayal y ceniza se habrían convertido. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿hasta el cielo te vas a encumbrar? Hasta el Hades te hundirás. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. O Hechos 16, 29, 30. El carcelero pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Una de las cosas, queridos amigos, que se nos pide para la salvación y de las que seremos juzgados ante Dios es la fe. La incredulidad, la falta de fe, en la medida en que es un rechazo a la gracia en el interior de una persona, eso será motivo de juicio. Y eso, el único que lo puede conocer es Dios. Y como Él lo conoce, lo puede juzgar. En segundo lugar, seremos juzgados del cumplimiento de los mandamientos. Lucas 18, 18, 20. Uno de los principales le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Los mandamientos son palabra de vida para nosotros. También hay otros textos, queridos amigos, que especifican más cuál sería el contenido de ese juicio. Pero si alguien quiere saber cómo será su juicio, Dios entregó a Moisés las tablas de la ley con sus mandamientos. Hay que hacer un juicio, hay que hacer un análisis de nuestra vida en torno a los mandamientos de la ley de Dios, y ahí nosotros sabremos cómo va a ser nuestro juicio.
si los cumplo o no los cumplo. En tercer lugar, de lo que seremos juzgados será del respeto y del amor al prójimo. Mateo 5:22. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Jesús está hablando aquí de una evocación evidente de lo que será el juicio final. Si tú no pagas todo, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Cuarto lugar, de lo que seremos juzgados. Seremos juzgados de la dureza de corazón. Dicho de otra manera, seremos juzgados de los juicios que hayamos hecho y de la forma como hayamos tratado al prójimo. Mateo 7:1-5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con la que midáis se os medirá. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brizna del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. En otras traducciones de la Sagrada Escritura dice, con la medida que midáis seréis medidos, ¿no? Es otra materia con la que seremos juzgados. Pero es en la dureza del corazón con la que hayamos juzgado a nuestro prójimo o de la misericordia que hayamos tenido hacia las personas. Por eso en el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto lo rezamos todos los días en nuestro Padre Nuestro. Le estamos pidiendo a Dios una medida en el juicio, según nuestra misericordia. Esa es la medida. Como nosotros perdonamos, ahí está la medida. Quinto lugar, quinta manera de cómo seremos juzgados será del amor a los pobres y excluidos. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero
y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá: en verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay una presencia misteriosa pero real de Cristo en los pobres y en los excluidos, en los refugiados, en los migrantes, en los perseguidos. Como cuando vamos leyendo el Evangelio en conjunto, sin censurar nada, nos vamos haciendo la idea de esto que tenemos. Una idea demasiado grande de cómo será, queridos amigos, el juicio de Dios. Y aquí ninguno se escapará. Pero todos en estos diferentes puntos que hemos narrado en esta catequesis, ya por lo menos nos hacemos un poco más conocedores de cuáles van a ser esos puntos claves, esos puntos claves que podemos tener presentes en lo que será nuestro juicio. Incredulidad, cumplimiento de los mandamientos, respeto del prójimo, dureza de corazón y el amor a los pobres y a los excluidos. Teniendo esto presente, seguiremos el día de mañana con nuestra catequesis sobre el juicio final.